Estamos aquí de vuelta en esta serie de videos para que se preparen para sus exámenes finales. En esta ocasión es el problema 2A.2 del BIRT. Seguimos utilizando la misma bibliografía, el BIRT 2013. Bien, si no me equivoco, está en la página 77. Vamos a ver. Perdón, página 71. Es en la sección problemas 2A. Aquí se encuentra. Bien. ¿Y qué es lo que nos plasma o qué es lo que nos plantea este problema a resolver? Pues determinar el radio de un capilar. Recordemos que un capilar es un tubo de diámetro muy pequeño por el cual fluye una sustancia. Y nos da una explicación introductoria. Nos dice que un método para determinar el radio de un tubo capilar es medir la velocidad de flujo de un líquido newtoniano para que se ajuste a la ecuación que vamos a utilizar, que solo aplica para fluidos newtonianos, y que circule en el tubo. Además, vamos a tener que asumir que el flujo es laminar y quizá comprobarlo más adelante porque el modelo que utilizaremos, el de Hagen-Poiseuille, nada más funciona para fluido newtoniano en régimen de flujo laminar. Bien, nos piden que encontremos el radio capilar a partir de los siguientes datos de flujo y nos dan la longitud del tubo en centímetros, la viscosidad cinemática en metros cuadrados sobre segundo y bueno, el resto de las unidades las pueden observar ustedes aquí. Lo primero que notamos es justamente que la única unidad que requiere tratamiento de unidades, perdón, el único dato que requiere tratamiento de unidades es la longitud del tubo capilar, que mide 50.02 centímetros y bueno, tiene que estar en congruencia de dimensiones con el resto de las unidades. Todas las unidades, salvo la longitud, están en sistema internacional, mientras que la longitud del tubo está en CGS, está en centímetros. Entonces, pues simplemente para corregir esto, pues sabemos que serán 50.02 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Todo lo demás está en sistema internacional. Recordemos que, por ejemplo, aquí en pascales, pues los pascales son lo mismo que kilogramo sobre metro segundo cuadrado. Si haces tú el análisis dimensional, te podrás percatar de que esta aseveración es correcta. Entonces, pascales está en sistema internacional. Nos pide entonces determinar el radio del capilar y para ello vamos a tener que optar por el análisis de datos. Tenemos que, aparentemente, tenemos casi todos los datos para obtener eh, pues una velocidad. Vamos a recordar que el modelo de Hagen-Poiseuille nos dice que la velocidad en z es igual al delta de presión modificada sobre 4 veces mu por L por el radio al cuadrado, que multiplica a 1 menos el radio sobre el radio total elevado al cuadrado. Bien, entonces, este modelo que tengo aquí es el que describe pues la velocidad en la dirección z en el tubo. Bien, si el tubo fuera este, bien, recordemos que hacia acá sería la dirección z y hacia acá sería el radio variable, donde el radio total es R mayúscula. Bueno, pues básicamente nos explica cómo va cambiando la velocidad en la dirección z conforme yo me estoy desplazando en el radio R. Em, lo que me están pidiendo es la velocidad. Entonces, parecería casi obvio, podríamos pensar, o intuitivo, que esta es la ecuación que tenemos que utilizar. Perdón, nos piden el radio, ¿verdad? El radio, dándonos un flujo másico. Entonces, podría ser intuitivo pensar que esta es la ecuación que podemos necesitar. Y algo de verdad hay, solamente que nos piden el radio y esta ecuación, esta expresión relaciona dos radios, el radio total y el radio variable sobre el cual te estás moviendo. Entonces, como no tenemos ese dato evaluado, alguna velocidad evaluada en un radio conocido, en una porción del radio conocida, pues pudiera hacernos incompleta. No obstante, en el BIRT podemos recordar que tenemos la velocidad media. El valor de velocidad media es un medio de la velocidad máxima. Y si bien no ha habido un video en el que estudiemos de forma particular esta ecuación, la damos por cierta porque la puedes consultar en la bibliografía. Lo que sí analizamos es que
La velocidad máxima está expresada de esta forma. La velocidad máxima es igual a la presión modificada por R cuadrada sobre 4 mu L. Bien, entonces la velocidad media, al ser un medio de esto, pues básicamente será multiplicar un medio por esta expresión, delta P por R al cuadrado sobre 4 mu L. Bien, quedándonos entonces delta P por el radio al cuadrado sobre 8 mu L. Bien, entonces, ya analizando esto, vamos a quedarnos solo con esta expresión. Vamos a borrar todas las demás para que no nos tomen más espacio. Tú puedes darle hacia atrás al video y poder analizar esto que acabamos de hacer. Bien, y voy a reescribir esta expresión aquí arribita, que por cierto también viene en el BIRD. Ahorita lo ojeamos. Será delta P por R cuadrada sobre 8 mu L. Veamos acá en el BIRD. Aquí tenemos el BIRD. Tenemos que irnos hasta el capítulo de flujo en el interior de un tubo. Bien, aquí está la ecuación de Hagen-Pausiel. Y por aquí está seguramente la de velocidad media. Aquí está, ¿verdad? Se puede expresar como un medio de la velocidad máxima y es la misma expresión a la que hemos llegado nosotros. Entonces, pues ya con un poco más de tranquilidad de saber que estamos utilizando una expresión avalada por lo menos por la bibliografía que estamos utilizando y de la cual estamos resolviendo el problema, pues entonces vamos con los datos, ¿verdad? Si lo que me están pidiendo es el radio, entonces yo debería conocer todos los demás datos para hacer un despeje. Y algo así está ocurriendo, miren, el cambio de presión lo tenemos aquí, ¿verdad? La caída de presión es esta. Bien, este es mi delta P. El radio al cuadrado es lo que quiero obtener. La viscosidad dinámica no la tengo, pero está aquí en la viscosidad cinemática. Bien, al final no hay que olvidar que la viscosidad cinemática es la relación que hay entre la viscosidad dinámica y la densidad. Así que está ahí adentro. Y la densidad la conozco. Entonces puedo hacer el despeje. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? La longitud del tubo nos la dan, solo tenemos que hacer el tratamiento de unidades. Y bueno, deberíamos tener el valor de la velocidad media. Aparentemente no lo tenemos. Tenemos la velocidad de flujo másico, es decir, tenemos W, ¿no? Flujo másico. Pero en algún momento les expliqué que casi por cultura general, si estás viendo este video fuera del contexto de mi clase, eh, a mis alumnos les suelo explicar que hay algunas, a nivel de ingeniería, hay algunas expresiones, igualdades que conviene casi tenerlas en cuenta por cultura general. Claro que el argumento es el análisis dimensional de estas, pero a ver, ya hay que conocerlas, ¿no? Entre ellas está la relación que hay entre velocidad de flujo, flujo volumétrico y flujo másico, cómo a través de la multiplicación o división por el área transversal de flujo podemos llegar de unas a otras. Entonces, dicho de otra forma, sí podemos obtener la velocidad media sabiendo que el flujo másico puede convertirse primero en flujo volumétrico y luego convertirse en velocidad media. Recordemos que llegaremos a la velocidad media con esta relación. Entonces, vamos paso a paso. Primero vamos a obtener los datos que requerimos de esta ecuación. Primero de eso, ¿bien? Entonces, ¿qué necesito? Necesito la expresión de delta P. Delta P ya está asignada, no necesita ningún tratamiento, la tomo directo de los datos. Bien, necesito el radio, lo voy a despejar. Necesito la viscosidad dinámica, ¿ok? Entonces la viscosidad dinámica la voy a despejar de la expresión de velocidad cinemática. La densidad que está dividiendo pasa multiplicando y entonces tengo que es densidad por viscosidad cinemática. Sustituyo los datos. En este caso, la densidad del líquido es 0.9552
955,2. Bueno, 0.9552 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico, y lo voy a multiplicar por la viscosidad cinemática, que es 4.03 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo, metros cuadrados sobre segundo. A ver, aquí para ahorrar espacio, porque si no, si metemos las unidades nos va a quedar esto bastante amplio. Voy a poner solamente las unidades. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a hacer esto? Bueno, siempre podemos hacer el análisis dimensional por separado, pero también, pues ya me aseguré que estemos trabajando con el mismo sistema de unidades. Ya hice un tratamiento de datos y entonces seguro estoy de que las unidades saldrán de formas congruentes. Entonces, si nosotros multiplicamos 0.9552 por 10 a la menos 3 por 4.03 por 10 a la menos 5, vamos a obtener un valor de 0.0385. Ustedes igual háganlo, porque no confíen necesariamente en lo que algunos videos mostramos, porque igual somos personas y nos podemos equivocar, ¿vale? 0.0385 kilogramo sobre metro segundo. Haz el análisis dimensional para que te percates que en efecto así es. Bien, y entonces ya tenemos el dato de viscosidad dinámica. La longitud ya la tenemos, bien, y aparentemente ya tenemos todo salvo la velocidad media. Vamos a recordar qué pasa con la velocidad media. A ver, si yo tengo un flujo másico, ¿vale? Y ese flujo másico lo... Yo tengo el flujo másico. El flujo másico está en unidades de masa, vamos a ponerle kilogramos sobre segundo, masa sobre tiempo. Bien, si yo el flujo másico lo divido, si el flujo másico lo divido entre la densidad, estaré haciendo lo siguiente, bien, me va a quedar kilogramo sobre segundo, y quedamos que la densidad en nuestro caso está en kilogramo sobre metro cúbico. Si hago la división de fracciones, me percataré que las unidades que me quedarán, al simplificar kilogramo con kilogramo, serán metros cúbicos sobre segundo. Es decir, ya por dividir el flujo másico entre la densidad, estoy obteniendo un flujo volumétrico. ¿Bien? Y entonces, si yo el flujo volumétrico, que quedamos que tiene unidades de volumen sobre tiempo, en este caso metro cúbico sobre segundo, si el flujo volumétrico lo divido sobre el área transversal del flujo, vayamos dibujando aquí el tubo, vamos a pensar que ahora está horizontal, bien, pues el tubo fluye en esta dirección, ¿verdad? Hacia allá. Transversal significa un corte así, que separa la parte caudal y, bueno, craneal desde el punto de vista anatómico, ¿no? El corte transversal sería este, es decir, la geometría transversal sería el círculo, ¿bien? ¿Vale? El círculo que estaría conformado por donde está fluyendo el tubo. Aquí asumimos que el flujo abarca toda la geometría de esa área transversal. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de dividir el flujo másico sobre el área transversal, pues yo voy a tener metros cúbicos sobre segundos divididos entre metros cuadrados sobre 1. Bien, quedándome entonces metros sobre segundo. Haz la operación y te percatarás que así es. Entonces, hay una serie de pasos lógicos que tenemos que hacer aquí para poder obtener una metro sobre segundo. Es una velocidad y no cualquier velocidad, es velocidad media. Entonces, para llegar a la velocidad media desde flujo másico a través del análisis dimensional, pues sabemos que primero, si el flujo másico lo divido sobre la densidad, puedo obtener un flujo volumétrico. Y después, si el flujo volumétrico lo divido entre el área transversal, voy a obtener una velocidad media. Bien, entonces, ya teniendo esto en mente,
Vamos a proceder para obtener esa velocidad media para poderla expresar aquí. Entonces, vamos a por ello. Voy a borrar esto. Igual tú siempre puedes darle hacia atrás. Va, aquí está. Entonces, voy a hacerlo en otro color. Tenemos primero el flujo másico. Para obtener un flujo volumétrico, tengo que dividir el flujo másico entre la densidad. El flujo másico es 2.997 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo entre la densidad, que sabemos que es 0.9552 por 10 a la menos 3. Bien, velocidad de flujo másico, ajá, y la densidad del líquido por 10 a la menos 3. Aquí quiero hacer una errata, ¿verdad? Aquí la densidad es por 10 a la 3, ¿verdad? Aquí estoy viendo que la densidad dice que es por 10 a la 3, por 10 a la 3. El resultado de la densidad que nosotros tenemos aquí no es incorrecto porque ya los tengo previamente calculados. Más bien fue al transcribir el dato. Igual tú lo puedes comprobar en tu calculadora, ¿bien? Vale, ya una vez aclarado esto, este, continuamos. No, para tranquilidad, no afecta hasta el momento los resultados, simplemente fue un error de transcripción de dedo ahí. Bien, si hago esta división del flujo másico entre la densidad, nos va a dar 3.1376 por 10 a la menos 6. Es decir, es un flujo másico pequeñito, ¿de acuerdo? Recordamos que está en metros cúbicos sobre segundo. Ya tengo el flujo volumétrico. Vamos ahora a dividirlo entre el área transversal. Bien, entonces, yo sé que la velocidad media se obtiene dividiendo el flujo volumétrico, que es conocido, 3.1376 por 10 a la menos 6, entre el área transversal, que por ser una circunferencia, bien, pues entonces será pi por radio al cuadrado. Entonces, como ya conozco esta expresión de velocidad media, la puedo sustituir aquí en mi expresión con todos los datos que ya conozco. Dicho de otra forma, estoy generando una expresión que contiene la variable que quiero despejar a ambos lados de la igualdad. Hago un despeje y listo, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, voy a continuar de este lado, aquí al ladito, para no perder el hilo. Tenemos la velocidad media, cuya expresión voy a reescribir con esto, 3.1376 por 10 a la menos 6. La velocidad media, voy a reescribir la expresión aquí. La velocidad media es igual a delta P por R cuadrado sobre 8 mu L. ¿Bien? Ahora, ya encontré otra forma de reescribir velocidad media que aplique estrictamente para el problema que estoy resolviendo, que es 3.1376 por 10 a la menos 6. 3.1376 por 10 a la menos 6 dividido entre el área transversal, que es pi por radio al cuadrado, que va a ser igual, esto es la velocidad media, va a ser igual a la caída de presión. La caída de presión me la está dando el problema. Bien, bien. La caída de presión me la está dando el problema. Está por acá. 4.829 por 10 a las 5 pascales. Entonces, caída de presión. 4.825 por 10 a las 5 pascales por el radio, que si ya nos perdimos es lo que quiero obtener, sobre 8 mu, que lo obtuve acá, de despejar de la viscosidad cinemática, lo obtuve 0.0385, 8 por 0.0385, bien, 8.0385, por L,
La longitud, que recuerden que al principio le hice un tratamiento de datos, era 50.02 por 10 a la menos 2, 50.02 por 10 a la menos 2. Entonces tengo R a ambos lados de la igualdad. Vamos a hacer un despeje. Vamos a hacer un despeje sencillo, ¿vale? Este, veamos. Toda esta expresión que está dividiendo la paso multiplicando y este radio que está dividiendo lo paso multiplicando. Este factor que acompaña a la R cuadrada que está multiplicando lo paso dividiendo y me va a quedar una expresión algo así. O así, para cuál algo así. 3.137.6 por 10 a la menos 6. Bien. Todo esto que está dividiendo lo paso multiplicando por 8 por 0.0385 por 50.02 por 10 a la menos 2 dividido entre esto que está multiplicando pasa dividiendo, pi queda ahí en su lugar, no lo moví, 4.825 por 10 a la 5, y este radio que está dividiendo pasa multiplicando a un radio cuadrado, entonces radio cuadrado por radio cuadrado es radio cuarta. Es decir, el valor que quiero obtener elevado a la cuarta potencia, pues es el producto de esto que está aquí. Entonces, vamos a obtenerlo. Aquí sí voy a tomar la calculadora. De hecho, incluso lo puedo hacer aquí en una calculadora online. Aquí vamos a ver. Veamos. Vamos a iniciar la calculadora, solo que la tengo configurada en calculadora 3D porque previamente expliqué lo de las láminas de flujo. A ver, quiero multiplicar 3.366 por 10 a la menos 6. No va a ser así. Vas a tener que poner la notación científica a mano. Ya me estoy arrepintiendo de hacerlo en esta calculadora por la falta de práctica que tengo en esta calculadora en particular. Ven, por 10 a la menos 6. Bien, esto dentro de un paréntesis y vamos a multiplicarlo por 8 y esto por 0.0385 por 0.0385. Vamos a ver si no he metido la pata todavía. Ah, ok. Ahí lo sigue manejando bien. Por 50.02 por 10 a la menos 2. Por 50.02 por 10 a la menos 2. A ver si no me lo está, a ver si no me está interpretando, si no lo está interpretando como mi jerarquía de operaciones aquí.
Paciencia, paciencia, por favor. Si alguno de ustedes es experto en el uso de esta calculadora en línea, me dispenso por mi notoria falta de habilidad, pero bueno, también quiero que quede de manifiesto que aquí se hace la operación. Bien, incluso creo que ya borré lo demás. 50.02 por eso la menos 2. Bueno, este es el resultado que nos da la expresión sin dividir todavía, ¿de acuerdo? O sea, aquí solamente tengo el producto de todo el numerador. Ahora vamos a dividirlo entre esta expresión. Bien, vamos a ver. A entre pi aquí está pi, por 4.825 por 10 a la 5. Bien, muy bien. Pues nos da esta cantidad pequeña, ¿verdad? Ahora a esto, que ya representa esta división, la operación de toda la multiplicación del numerador entre el producto del denominador, pues recordemos que es r cuarta, ¿verdad? Si yo quisiera saber cuál es el valor de r, pues tengo que elevar todo este lado a la un cuarto y ahí me van a dispensar los algebristas, ¿de acuerdo? Por lo que estoy diciendo, pero para fines de prácticos elevamos a la un cuarto y listo, ¿bien? Entonces, si yo el resultado lo elevo a la un cuarto, bien, obtenemos como respuesta 0.000751, 31, ¿verdad? 751, perdón, 751,46. Bien, entonces el resultado será, de acuerdo a lo que aquí acabamos de ver, 7.5146 por 10 a la menos 4 metros. Bien, entonces tenemos el radio de 7.5146. Sugerencia para mis colegas que algún día quieran dejar videos para sus alumnos, hagan las operaciones previamente en las calculadoras digitales que vayan a usar. ¿Ven? O no como su servidor, quizá desarrollen un poquito más de habilidad antes de hacerlo aquí en video. Para fines de eficientar esto y que puedan tener este video antes, estimados estudiantes, pues nada, ¿no? Vas a tener que chutarte esto sin recortes. Entonces, la respuesta del radio es 7.5146 por 10 a la menos 4, ¿vale? Y ya, listo. Bien, si quisiéramos responder la pregunta de forma explícita, pues tendríamos que ponerlo, ¿no? Aquí nos está preguntando, encuentra el radio del capilar a partir de los siguientes datos, pues el radio es 7.5146 por 10 a la menos 4 metros. Ahora, ¿cómo estamos seguros de que son metros lo que estamos obteniendo? Bueno, puedes hacer el análisis dimensional. Al final de cuentas, veamos, tú de este lado, vamos a ver el análisis dimensional. Bien, esto que está aquí arriba nos está representando un flujo volumétrico, ¿verdad? Es decir, el 3.17 del 3.376
es un flujo volumétrico, es metros cúbicos sobre segundo, ¿vale? El 8 es parte de la ecuación, esa dimensional. El punto 0,385 es viscosidad, ¿bien? Entonces, las unidades de la viscosidad son kilogramo sobre metro segundo, ¿vale? El 50,02 es la longitud, que son unidades de metros lineales, y esto se está dividiendo entre pi, que es, no, bueno, tendrá sus dimensiones, pero en este momento no se consideran, no vamos a considerar radianes ahí. 4,825 por 10 a la 5, que eso es la presión, ¿cierto? Es el cambio de presión, que en este caso será kilogramo sobre metro segundo cuadrado. Bien, aquí lo tenemos. Kilogramos sobre metro segundo cuadrado. De acuerdo con lo que tenemos aquí, si yo multiplico esto y lo divido entre esto, pues nos deberían quedar unidades de longitud a la cuarta, es decir, metros a la cuarta. ¿Por qué? Porque después, cuando sacamos raíz cuarta, es decir, cuando elevamos a la un cuarto, pues obtuvimos este despeje. Entonces, metros a la cuarta a la un cuarto son metros lineales. Entonces, basta con que corroboremos que esto en efecto nos da unidades de metros a la cuarta para poderlo simplificar y poder demostrar que la congruencia de unidades pues, existe, ¿no? Y miren que no es complicado. Aquí en el denominador tengo kilogramos metros por segundo cuadrado. Aquí arriba tengo kilogramo metro por segundo y este segundo se vuelven segundos cuadrados. Quiere decir, esto del denominador se vuelve la unidad con esto del numerador y nos queda simplemente metros cúbicos por metros, que son metros cuartos. Queda comprobado entonces que el radio a la cuarta tiene unidades de metros cuartos, por lo tanto, al elevar esto a la un cuarto, pues nos quedarán metros lineales. Bien, entonces, antes de cerrar el video, que ya se extendió bastante, pero bueno, se lo van a tener que chutar, mis estimados estudiantes, es analizar lo que aquí se pregunta. ¿Qué dificultades pueden encontrarse en este método? A ver, aquí quiero ser bien franco. Este, si tus dificultades son tener que despejar, si tus dificultades son recordar los conceptos de relación de flujo másico y flujo volumétrico, pues esto solamente es una invitación a que repases y que refuerces las habilidades básicas de ingeniería. Esa no puede ser la dificultad. El autor, ojo, esa dificultad puede ser válida para ti como estudiante, pero dudo mucho que el autor esté cuestionando ese tipo de dificultad para un libro de ingeniería. Más bien, las dificultades que se pueden encontrar en este método tendrán que guardar relación con el análisis de fenómenos de transporte y al respecto, hay varias dificultades, ¿no? En primer lugar, ¿qué nos garantiza que en efecto este flujo es, este laminar? Que les adelanto, sí lo es, ¿de acuerdo? Sí es flujo laminar. ¿Qué nos garantiza que en efecto el flujo sea laminar? Pues la verdad es que este es un análisis adicional que tengo que hacer para poder comprobarlo, que como ya les dije, sí es un flujo laminar. Compruébalo tú mismo, eso sí lo vas a poder hacer tú. Bien, te recuerdo aquí nada más que el número de Reynolds para esta geometría, el número de Reynolds es la densidad por la velocidad media por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. Ya tienes todos los datos. La velocidad media ya la puedes obtener directamente al dividir el flujo volumétrico entre el área transversal porque ya conoces el radio. Y el diámetro lo puedes obtener pues multiplicando el radio por 2. ¿Bien? Si es laminar, da una cantidad pequeñita, pero ya desde ahí comienza entonces el problema. ¿Por qué? Porque es un problema desde el punto de vista de fenómenos de transporte. Porque un tubo capilar es una geometría sumamente delgada. Probablemente este video está orientado para alumnos de ingeniería bioquímica. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente para que llegue en un flujo a un tubo capilar es porque tuvo que ocurrir una bifurcación, una reducción de radio, ¿bien?
una reducción de radio hasta llegar a un capilar, ¿vale? O no, también puede ser directamente en el capilar, pero partamos de este escenario. Si fuera el caso, por principio de continuidad, la energía se tiene que mantener. Y ya sabemos que para que la energía se mantenga, entonces lo que ocurre es que la velocidad incrementa. Si tú calculas la velocidad media, te vas a poder percatar de que pues no es muy alta, ¿vale? El flujo másico no es muy alto, perdón, ¿vale? Puedes verlo aquí, o sea, tienes 2.997 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo. Y si tomamos en cuenta que tiene que haber un incremento de velocidad para que el flujo pueda seguir fluyendo dentro de un capilar manteniendo su energía, em, pues, y que esta velocidad que se obtiene es una velocidad pequeña, pues entonces significa que la velocidad que estaba en el tubo con mayor diámetro, pues es una velocidad, vaya, muy pequeña, casi tendiendo al reposo. Esa es una, que es fácilmente descartable si se argumenta que, pues no, que ya está dentro de un capilar y piensa que hay flujo, aunque la velocidad sea pequeña. Bueno, pues entonces tendremos que recordar el principio de medio continuo, el que se ve en la teoría de fenómenos de transporte del tema uno, ¿vale? Recordemos que para poder hacer un análisis microscópico, tenemos que se tiene que cumplir la teoría del medio continuo. Y sabemos que en algunos sistemas biológicos, en capilares, no se actúa como un medio continuo porque básicamente al disminuir tanto de radio, cada una de las partículas que está participando comienza a actuar como eso, como un individuo que está pasando por un tubo y no como una sola lámina de fluido que está pasando por el tubo. Otro argumento que se puede dar es desde lo práctico, ¿no? Aquí estamos con un problema cómodo en el que se nos están dando las longitudes del capilar. A ver, eso sí se puede obtener. La viscosidad, densidad y flujo másico. Sin embargo, pues hacer estos cálculos, tener los instrumentos para que en un capilar se puedan conocer estos valores, pues puede ser un reto que quizá a nivel ingeniería investigación de ingeniería no lo sea tanto, pero la realidad es que en la práctica conviene hacer otro tipo de análisis que no dependan exclusivamente de ecuaciones teóricas simplificadas, sino que combinen ambas teorías, sino que combinen la parte teórica con la parte instrumental. Probablemente se utilizará para sistemas biológicos, eh, quizá algunas técnicas de contraste, pudieran utilizarse también microscopía y luego análisis computacional para poder determinar el radio de ciertos capilares, por ejemplo, los capilares de los alvéolos en los pulmones. em, y un largo etcétera. Ya desde entonces tenemos limitaciones, tenemos dificultades desde el punto de vista de fenómenos de transporte, pero también tenemos limitaciones desde el punto de vista práctico. La realidad es que si bien es una buena intención tratar de encontrarle una aplicación, pues sí tenemos que ser am, críticos y entender que estas ecuaciones que modelan y que estudian cómo se comporta un fluido newtoniano en régimen laminar son modelos teóricos simplificados que te ayudan a entender los principios de los mecanismos de transferencia para que tú después puedas hacer análisis más complejos como lo puede ser, no sé, un análisis computacional de fluidos, ¿no? Es el principio, son las bases. Entonces, ya una vez explicadas estas dificultades que tú tendrás que argumentar después, pues bueno, con esto cerramos este video. Si tienes alguna duda, no dudes en ponérmelas, escribirlas aquí en los comentarios o externarlo a través de tu representante de grupo para ponerme en contacto contigo. Te deseo mucho éxito, ponte a estudiar y nos vemos en la siguiente video.